Hola, querida comunidad millennial de Tele 13 Radio. Iniciamos el programa, nos atrasamos un poquito, se nos cruzaron unas cosas, unas canciones, unos temazos. 11:14 de este día miércoles, ¿no? Estamos en el ombligo de la semana y la última de agosto. Queda nada para pasar agosto, así que con harta fe lo que nos queda de estos días. Tenemos ahí las imágenes de control de tránsito, Providencia, desde distintos ángulos acá en la capital, con nubosidad. Se sintió también la sensación de lluvia, depende del lugar en donde estaban, si efectivamente caían gotas o solo era humedad, pero vamos a ver qué sigue ocurriendo durante la jornada. A esta hora, en la región metropolitana hay 12 grados. Eso marca el relojito de la dirección meteorológica. Tenemos el norte del país, como siempre, precioso, pero dice que el pronóstico es de 21 grados de máxima. Por ejemplo, en Arica, en Iquique, 20. Para Valparaíso, la temperatura va a ser más baja. También hay pronóstico de lluvia, 14 grados de máxima. Lo mismo para Santiago, así que nos quedan solo 2 graditos por subir en esta jornada. Y para Puerto Montt, el pronóstico también es de lluvia por la mañana, la tarde y la noche. 11 grados la máxima. Iniciemos el programa. ¿De qué vamos a hablar hoy aquí en Mesa Central Digital? Bueno, hay harto ocurriendo en materia internacional y en también nuestras relaciones con otros países. Desde Cancillería confirmaron que no hubo cierre en la negociación con Estados Unidos. De hecho, lo que dice la subsecretaria de Relaciones Internacionales es que esto se va a retomar en 2 semanas más, pero que hicieron el planteamiento a Estados Unidos. La idea es expandir ese 53% de productos que no tienen arancel. Así que se llevó la conversación. Parecía, lo que dicen es que la visita fue fructífera, pero no lo vamos a saber todavía hasta que termine esta negociación y vamos a ver si hay algún beneficio, si se logra algo respecto de ese 12,5%. Vamos a hablar también del conflicto con Argentina en medio de la posibilidad de una visita de Javier Milei a nuestro país. Y también de agenda del presidente la próxima semana, los próximos días en Magallanes. Esto no tiene relación con los dichos desde Argentina sobre el estrecho de Magallanes y cierta soberanía o interés que podrían tener. Estaba pactado desde antes el viaje del presidente, pero coincide, ¿no?, con este momento en donde hay quienes han dicho, parece, a pesar de que ayer Argentina emitió un comunicado y reconoce 2 tratados, ¿no?, el del año 1881 y de 1984, los reconocen, pero han dicho algunos ex embajadores, ex autoridades que parece no suficiente, que hay que dejarlo más claro y que debería ser también el gobierno el que salga a corregir las declaraciones de miembros de su escuadrón de Fuerzas Armadas. Así que vamos a ver qué sigue ocurriendo, pero como les decía, en medio también de un contexto de visitas y de relación que hay de manera constante con Argentina. Y también vamos a hablar de noticias internacionales por completo. Por ejemplo, el aluvión en Nepal, un hecho muy impactante. Lamentablemente subió el balance hace unos minutos atrás de las personas fallecidas. Llevan 55 fallecidos por este aluvión. Y también hubo un incendio en Pakistán, en la capital, que dejó a una docena, lamentablemente, de bebés fallecidos. Así que situaciones bien dramáticas que se están viviendo en el mundo y con las que amanecíamos esta jornada de día miércoles. Ahora sí, 11:18, iniciamos Mesa Central Digital. Bueno, no hubo cierre en la negociación, dijo la subsecretaria de una entrevista, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, que es quien lleva también esto. Estuvo hace un tiempo también en nuestra radio conversando acá en Mesa Central, temprano con Iván Valenzuela, cuando recién conocíamos la noticia de esos aranceles de 12,5%. Entonces lo que han explicado es que acá se presentó una propuesta sobre el acceso a los productos chilenos y lo están revisando ambas partes, Estados Unidos y también, por supuesto, nuestro país. El balance es que el 53% de las exportaciones nacionales, esto medido en valor, ingresa a los Estados Unidos con un arancel cero.
y hay un 40,7% que tiene este arancel de 12,5%. Pero dentro de ese 40,7% hay productos que son muy importantes para nuestro país. Los salmones, las frutas, las hortalizas, maderas, vino, sal, todo eso está dentro de estos productos con arancel, y la idea entonces es hacer crecer ese 53% que tiene un arancel cero. Para esto hay que revisar producto por producto. Decían, son como 900 líneas arancelarias las que están ahí en discusión y las que se presentaron por parte del gobierno chileno, la Cancillería chilena, a la delegación estadounidense que visitó nuestro país. Así que hay argumentos, dicen, que fueron con explicación, con información técnica desde la Cancillería chilena, entendiendo también la relación que hay. Hace un tiempo también explicaban desde los propios gremios, ¿no?, exportadores, que Chile entrega productos de mucha calidad y que son muy necesarios, productos que de hecho llegan etiquetados, listos para comercializarse con las etiquetas de los supermercados en donde se venden en Estados Unidos. Así de completa es la línea de producción, y que bajo esa mirada, con eso quieren ir argumentando también. Así que vamos a ver qué ocurre. Explican también desde la Cancillería que esto no se detiene, se deja la información sobre la mesa y en 2 semanas más se va a volver a retomar. Así que en 2 semanas más vamos a tener a lo mejor algún tipo de noticia. Ahora, está claro que por parte del gobierno esperan recibir algo positivo, ¿no? Entendiendo que esperaban tener una buena relación con el gobierno de Donald Trump, aunque muchos han dicho en este contexto y en otros también, y a propósito de los aranceles, que Donald Trump no tiene amigos. Lo vimos también con el ejemplo de lo ocurrido ahí a nivel de su negociación con Canadá y cómo se fue elevando ese conflicto. Vamos a revisar esta mañana. Estuvo conversando con Iván Valenzuela en Mesa Central, el ex canciller Juan Gabriel Valdés, y habló precisamente sobre esta negociación con Estados Unidos. El éxito para Chile, partamos por eso. Ahora creo que se está llevando bien el tema, en el sentido que se está fijando que la política chilena es de negociación de aranceles, no de decisiones políticas sobre inversiones, sobre China o sobre otros problemas que parecen preocupar al gobierno de Estados Unidos. La decisión de Estados Unidos con Canadá es una decisión que hace imposible una relación comercial. Y como lo estamos viendo, han llegado a una guerra con el vecino principal, uno de los países que expresa de mejor manera el cumplimiento de las normas internacionales, el respeto por el derecho internacional y también el respeto por las normas de comercio. A mí me tocó conducir la negociación de Chile con Canadá hace ya muchos años, y la admiración que siento por Canadá y por la manera como se comporta Canadá en una negociación con un país pequeño como es Chile, creo que habla de la seriedad que tiene ese país en el terreno internacional. Que haya resultado lo que pasó, que haya pasado lo que pasó hace 2 días atrás entre Canadá y Estados Unidos, hace muy preocupante el hecho que Estados Unidos introduce factores políticos en negociaciones comerciales, y que de verdad yo quisiera conocer si existen o no, y el país requiere conocer si existen o no demandas de carácter político involucradas en las negociaciones comerciales. Bueno, si existen o no demandas de carácter político en las negociaciones comerciales. Se ha hablado también con anterioridad de esto de ir mezclando, ¿no?, esa relación comercial con ámbitos más políticos. Ahora, se podría decir que viendo la afinidad que habría con este mandato, este resultado de los aranceles no debería ser el que fue, ¿no? Sobre todo pensando en lo crítico y vocal que era sobre la crítica el expresidente Gabriel Boric, que a pesar de todo eso tenía un arancel más bajo que el gobierno actual. Entonces, vamos a ver qué sigue ocurriendo. Pasando a otro tema, la expresidenta Michelle Bachelet sigue siendo discusión, ¿no?, su candidatura, sobre todo porque ayer la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hizo un balance, y aunque destacó las cualidades que tiene Michelle Bachelet para ser secretaria general de la ONU, también dijo es evidente que hay que ver sus posibilidades. La expresidenta va a estar hasta el viernes o el sábado en México, y se espera que de aquí a ese día en que vuelve y retorna al país
pueda tener una bilateral. Así también lo confirmaba la presidenta mexicana. Ella dio una vocería así como las que se hacen en nuestro país, ¿no? En contexto de actualizar a la prensa y responder preguntas. Y abordó este tema y dijo que efectivamente se quiere reunir. También dijo, claro, es verdad que Chile no apoyó la candidatura, pero la apoyamos acá en México y también en Brasil. La idea es también que se pueda reunir y que tenga un viaje a Brasil, aunque no está definido cuándo. Pero recordemos también que en Brasil están en el contexto de una campaña, ¿no? Lula da Silva está en campaña presidencial, compite ahí con Bolsonaro. Y para él también es una suerte de parte de su estrategia política el mostrarse, ¿no? Como un contendor a los Estados Unidos. Y se ha hablado harto también de que acá el gran actor en contra que podría tener Michelle Bachelet es precisamente Estados Unidos. Son los únicos con los que no se ha podido reunir, la única delegación o autoridades que no la han recibido. Y ha tenido reuniones prácticamente con los 15 países que son miembros del Consejo de la ONU, y también se ha podido reunir con los 5 países que tienen poder de veto, a excepción de los Estados Unidos. Juan Gabriel Valdés habló también de esta candidatura y, bueno, han sido también muy críticos algunos de los ex cancilleres que apoyan esta candidatura sobre el rol de José Antonio Kast y la negativa, ¿no? Esa baja del apoyo a su candidatura del que supimos ya hace varias semanas. Yo creo que ha sido muy determinante, por una razón, no porque no puede medir uno esto en términos de porcentaje, naturalmente, pero lo que sí puedo decir es que no hay ninguna conversación que haya desarrollado, que nosotros hayamos desarrollado como ex cancilleres, con personalidades de otros países, sin que se nos haya consultado de inmediato cuál es la razón por la cual, si el gobierno del presidente Boric presentó dentro de sus facultades legítimas la candidatura de la presidenta Bachelet en septiembre del año pasado, en la asamblea general, el gobierno que siguió haya no simplemente dicho no voy a trabajar por esa candidatura o no tenemos una preocupación principal por el tema, sino que haya retirado el nombre de una persona que ha sido 2 veces presidente de Chile de la candidatura. Yo no creo que haya ocurrido nunca en la historia de Naciones Unidas una cosa de ese tipo. Por lo tanto, es evidente que la decisión en sí misma debilita la causa de la candidatura de inmediato. En el gobierno actual se quejan de que cuando se tomó la decisión en el gobierno anterior no hubo una conversación y no se trató esto como una política de Estado, de consenso entre todos los sectores políticos que pudieran haber convertido esto en una cuestión más amplia. ¿Podría haberlo hecho de otra manera el gobierno de Boric? Yo digo que quizás sí, podría haberlo hecho de otra manera, no tenía ninguna obligación de hacerlo porque estaba dentro de sus facultades. Históricamente en Chile una decisión de presentar candidaturas a Naciones Unidas no ha sido consultado con la oposición. Bueno, al parecer entonces hay consenso porque han estado hablando los ex cancilleres que apoyan esta candidatura y todos han apuntado también a ese rol o lo que generó en esta candidatura el que desde su propio país se retirara ese apoyo. Ahora, yendo al otro conflicto que tenemos en este momento con Argentina sobre Magallanes, sigue causando molestia la declaración inicial, pero también se suma un video que emiten ahí desde Argentina en un recorrido con imágenes con fiordos que son evidentemente chilenos. Pero que omiten esa información y hablan de su territorio. Entonces se suma a la polémica al tiempo en que antes de ese video habían respondido desde Argentina con un comunicado donde dice que son respetuosos de los tratados que hay vigentes y de los acuerdos que hay pactados. Angélica Bulnes, en su Rat Pack de este día miércoles, abordó este conflicto, va al inicio. Escuchemos lo que decía. El asunto es que no era la primera vez que un alto mando militar argentino ponía en duda la plena soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes. En enero fue el contraalmirante Hernán Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval, que es como la Directa Mar Argentina. Y ahí dijo que la boca del Estrecho de Magallanes es Argentina. Claro. Esta vez las redes no fueron tan rápidas porque las declaraciones que se hicieron en el podcast mendocino Oíd Mortales
empezaron a circular profusamente recién en abril. O sea, las declaraciones ocurren en enero y empiezan a circular mucho en abril, provocando también reacciones desde la Cancillería y de distintos parlamentarios. Pero la fuente original de estas tensiones de este último tiempo y el nerviosismo que hay sobre la mirada de los argentinos al estrecho se remonta en este caso a 2021. En julio de ese año, el gobierno de Alberto Fernández publicó el decreto 457, que actualizó la política de defensa nacional argentina y que dice que el estrecho de Magallanes es un espacio compartido entre Chile y Argentina. Bueno, ahí está entonces el meollo del asunto. Vamos a ver qué sigue ocurriendo, como les decía. Ahí se va a hacer acá un foro a nivel internacional, así que podría estar visitando nuestro país Javier Milei. Quizás va a ser algo que tienen que abordar ahí los presidentes. Ayer el propio presidente José Antonio Kast dijo desde el Palacio de la Moneda, ante las preguntas de los colegas, que el estrecho de Magallanes era evidentemente chileno. Que aquí no se comparte soberanía, solo chileno. Y que está entonces ese comunicado, pero hay quienes dicen no es suficiente. Acá también tiene que haber un llamado de atención que ojalá se hubiese hecho de inmediato por parte de las autoridades argentinas, que no hubiese espacio para la duda ni para demostrar interés por la soberanía, interés económico, etcétera, el que haya en torno al estrecho de Magallanes. Vamos a revisar lo que decían parte de quienes fueron también autoridad, el ex canciller, conversó esta mañana, Juan Gabriel Valdés, y lo que decía también el ex embajador chileno en Argentina, Nicolás Monkeberg. Escuchemos parte de ese debate y esa reflexión en torno a este problema. Yo no dudo de la voluntad del gobierno argentino de cumplir con los tratados, tal cual lo ha expresado ayer la Cancillería argentina, y creo que esa declaración argentina es positiva. Sin embargo, la repetición permanente de una suerte de relativización de los tratados que Chile ha suscrito con Argentina está en la tradición de la relación de Argentina con Chile, y naturalmente Chile tiene que manifestar no solamente su preocupación, sino su molestia por la repetición de esta suerte de desorden en lo que significa el cumplimiento de los tratados por parte de Argentina. Si las Fuerzas Armadas argentinas están expresando permanentemente una suerte de duda sobre si van a cumplir compromisos o van a respetar los compromisos, el gobierno argentino tiene que ser no solamente claro en manifestar su voluntad como gobierno de turno, sino que tiene que sostener como política de Estado esto, y eso significa decir de que las Fuerzas Armadas no han actuado bien y corregirlas en el instante. Yo creo que en materia diplomática hay canales establecidos. La nota de protesta es una posición clara, oficial, dura, y el gobierno lo hizo bien. Y creo que el gobierno de Argentina también respondió rápido, quitándole el piso a las declaraciones que generaron el conflicto. Yo creo que ese capítulo está cerrado. Lo que no está cerrado es dejar abierta la posibilidad de que nuevos errores, nuevas declaraciones vengan aquí a contaminar una relación que debe ser mucho más fluida, más nítida. No hay ninguna duda, ni la más mínima, respecto de los derechos de Chile sobre el estrecho de Magallanes. Ni en Chile, ni en Argentina. Entonces no se justifican estos errores reiterados. Yo espero que este sea el último. Exministro también, Monkeberg. Vamos a hablar sobre él en un ratito, porque más adelante en el programa vamos a hablar de esta nueva comisión para modificar, reorganizar el Estado. Antes de todo eso vamos a ir una pausa, 11:32 y vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Que el banco no detenga tu empresa. Con Coihu puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y volvemos con el bloque digital.
Volvemos a Mesa Central Digital, son las 11:39 y está aquí Fernando Vilches. ¿Cómo estás? ¿Y tú, Cota, cómo estás? Bien, interesada de saber qué está marcando en las redes, Feña, hay hartas noticias internacionales, ¿o no? Sí, tenemos varias noticias internacionales y comenzamos con una tragedia en Pakistán, ya que mueren 14 bebés en un incendio en un hospital de Pakistán. Tras un deterioro en un aire acondicionado, en una sala de maternidad, murieron 14 bebés, según informaron las autoridades, que, como mencionábamos, tuvo este error en el aire acondicionado. ¡Qué terrible! Que al final es una tragedia bastante terrible, tal como tú mencionas, que ya ha llegado a todas partes del mundo. Sí, o sea, es una noticia con la que amanecíamos hoy, pero yo no sabía todavía a qué se debía, y esto es una negligencia impresionante también desde el punto de vista ahí de quienes van a asumir esta responsabilidad. Es un aire acondicionado en mal estado en una maternidad, con la vulnerabilidad que eso representa, con mujeres que están con bebés muy pequeños. O sea, bien... Sí, el caso es terrible, pero también hay que asumir responsabilidades, me imagino. Sin duda, de hecho es importante mencionar que Pakistán ha sufrido varios incendios de esta magnitud durante los últimos años. De hecho, en enero, un incendio en un centro comercial de la ciudad más grande del país, en Karachi, causó la muerte de 67 personas. Ya en 2021 también fallecieron 16 personas tras un incendio en una pequeña fábrica ubicada también en esta misma ciudad. Y el 2012, también un caso bastante recordado, que cerca de 300 trabajadores también murieron en un siniestro en otra fábrica también en Karachi. O sea, es algo que ha sucedido anteriormente y también se debe a las leyes que hay sobre la regulación de... tendido eléctrico también en Pakistán. Es algo que ha sucedido. Ahí las leyes son deficientes con tanto seguridad y también códigos de construcción que hacen que los incendios sean más frecuentes en edificios de Pakistán. Mira, él dice que también el presidente pakistaní pidió identificar a los responsables, adoptar acciones legales, dice, que hay que garantizar medidas efectivas de seguridad contra incendios y protocolos de emergencia para la protección de los pacientes en los hospitales. Claro, sobre todo cuando se habla de recién nacidos, se habla de 14 bebés que murieron y habían 15 en la sala. Así es, O sea, fue absolutamente letal, prácticamente murieron todos los bebés que había en esa sala. 14 bebés en esta sala afectada, que están en incubadoras o conectados a equipos de oxígeno, según declaró el ministro de Salud de Pakistán. Y el oxígeno no es inflamable por sí solo, pero es reactivo. Y puede acelerar estos eventos, haciendo que los materiales ardan con mayor intensidad y rapidez. Entonces, claro, una de las autoridades que salió a hablar fue el presidente de Pakistán, y también otros ministros han lamentado este suceso, pero también han hecho énfasis en identificar a los responsables. Qué lamentable, qué triste también, que se le dice también a esas mamás que pierden a sus recién nacidos. Según lo que dicen acá, como a las 6 de la mañana se dan cuenta y logran sacar a la bebé que se salva. O sea, alcanzan a arrancar con esa bebé, pero ya no era imposible. Me imagino que era la que estaba más cerca también del acceso, porque ya era imposible entrar a la sala en cuestión con la combustión que avanzó tan rápido. Sí, los testimonios son realmente desgarradores entre personas que relataban cómo salían con sus bebés o veían esta tragedia sin poder hacer mucho. Entonces, claro, es sin duda una tragedia que ha llegado a diferentes partes del mundo y que también ha generado hartas reacciones en redes sociales. Bueno, ojalá que sirva, ¿no? Para entender, o sea, para aumentar esos protocolos, que esto no vuelva a ocurrir. Por supuesto que siempre es lamentable cuando se habla de fallecimientos, no hay manera de recuperar la vida humana, pero que sirva también para que no siga cobrando vidas el tema de la poca regulación. Efectivamente, algo que esperemos que no vuelva a suceder. Bueno, con otro tema internacional, tenemos que Harry y Meghan, los duques de Sussex, llegan al Reino Unido tras 6 años residiendo en Estados Unidos. Según informaron varios medios de comunicación, ambos llegaron al Reino Unido junto a sus hijos después de estar 6 años en Estados Unidos este miércoles a mediodía.
recordemos que ellos renunciaron a sus funciones reales, entonces también ellos están regresando en marco de después de haber hecho esta renuncia. Y entre las cosas que están mencionando es que los duques de Sussex están volviendo en parte porque ya tienen matriculados a sus hijos en los colegios de Gran Bretaña. Era como una de las grandes motivaciones, según informaban diferentes medios internacionales. Los mal hablados podrían decir que vuelven un poco sin trabajo y con las arcas financieras más debilitadas. La proyección que ellos tenían era iniciar una vida en Estados Unidos, decían como lejos de las presiones y todo lo que conlleva ser parte de la corona. Y Meghan Markle, que antes era actriz, o sea, sigue siendo actriz, tenía una expectativa de retomar su trabajo y eso en realidad no ocurrió. Harry hizo un libro, un documental y la verdad es que como que no despegó quizás, o no hubo la reacción que ellos esperaban. En Estados Unidos, la corona les quitó la seguridad y eso también implicaba un riesgo. También tuvieron una controversia con eso. Claro. Con el tema de la seguridad. Pero claro, tal como tú mencionas, además de su paso por Estados Unidos, ellos ya tienen una tensión bastante importante con la familia real. De hecho, cuando se fueron del Reino Unido, citaron la intromisión de la prensa sensacionalista, el racismo de las instituciones británicas, acoso cibernético y estas complejas dinámicas familiares como alguna de las razones de su partida. Claro. Y también es un país donde tienen una guerra bastante abierta con buena parte de la prensa. De hecho, era una de las cosas que también, por ejemplo, hace muy poco hubo un revés judicial para Harry en el sentido de que perdió su demanda contra el editor del Daily Mail, donde precisamente tenían este conflicto con los medios también, por ejemplo, con el editor del Daily Mirror, también con el Sunday Mirror, que esto es un grupo también editorial donde también han tenido ciertos conflictos. Entonces, claro, también está volviendo a ese país donde tiene este tema importante. Todos medios que acusan de haber hostigado haberse involucrado, haber lucrado también con la vida privada de ambos y con mucha acusación sobre racismo. Eso es lo que plantea Meghan en una de las primeras entrevistas que da Meghan Markle, en donde dice que ella recibió racismo por parte de los medios, un racismo desbordado, pero también por parte de la corona. En algún momento recuerdo que dio una entrevista con Oprah Winfrey y dijo que habían miembros de la corona, habían mirado a su hijo y se habían preguntado de qué color iba a ser. Y que eso le había generado un gran problema y temor. Y lo otro que decía Harry, que él tenía el temor de que ella terminara como su madre, ¿no? Que sabemos falleció en medio también de una persecución de paparazzis que duró años. El acoso de la prensa fue muy, muy constante con la princesa Diana. Así es, y bueno, habrá que ver el tema de la seguridad, que como tú habías mencionado también fue un problema bastante mediático en su momento, donde incluso el mismo Harry tuvo una larga batalla legal contra el gobierno británico, ya que la seguridad, que está financiada con fondos públicos, fue rebajada por el Comité Ejecutivo Real y de Personalidades tras el cese de las funciones oficiales al servicio de la monarca, tanto de él como con Meghan. Entonces se desconoce si estas medidas de seguridad han cambiado en las últimas semanas o si es que alguien efectivamente se va a hacer cargo de su seguridad ahora que ellos van a residir en el Reino Unido. Perfecto. Vamos ahora, avancemos. ¿Qué más tenemos? Bueno, y tenemos las reacciones de el mundo de la música, quien ha lamentado el fallecimiento de Dolly Parton, que a los 80 años falleció, cantante, actriz, filántropa y en definitiva una leyenda de la música country y la música en general, que también ya tiene un lugar bastante marcado en la música. Sí, ¿no? o sea, lo bonito de la música es que, claro, las canciones no mueren y quedan para siempre y ahí está el legado de Dolly Parton, pero fue bien impactante la noticia. Ella había sido internada recién, entiendo, el día jueves. A propósito de un cáncer, describen desde su familia, pero no dicen qué tipo de cáncer. Pero me imagino que tiene que haber sido bien agresivo para que la hospitalizaran el jueves y ya el martes dieran a conocer la noticia de su sensible fallecimiento. Hoy día conversábamos harto en el Mesa Central con Iván a propósito de distintas anécdotas de lo que ella significa para la cultura en realidad, más allá también de la música o de un estilo en específico. Ella trascendió bastante y
Y nada, pues siempre es triste perder una leyenda. Sí, sin duda. Y por eso diversas figuras mundiales de la música se han manifestado a través de sus redes sociales lamentando el fallecimiento de Dolly Parton. Por ejemplo, Miley Cyrus destacó el impacto de la cantante en millones de personas y también en sus redes sociales compartió un mensaje que recordó a Parton como un corazón puro y calificó su muerte como un momento devastador para la humanidad. Una relación que ya había trascendido la música, pues Miley Cyrus reconoció en diversas ocasiones que es la influencia que tuvo ella como la figura de una madrina de la música, ¿no? Sí, pues le decía tía Dolly y Dolly Parton además siempre fue muy generosa con quienes eran más jóvenes. Hay un video en donde ella cantó en unos premios junto a Miley Cyrus y decidió cantar las canciones de Miley Cyrus, no cantó las de ellas. Se puso a disposición de eso y se hablaba en algún momento de que podía ser Miley Cyrus la que mantuviera ese legado por el tono también que tiene de voz. Y ahí hay un poco también artistas peleándose quién puede ser. Decían que Sabrina Carpenter se parece mucho y también que podía tener también ahí algunos de esos aspectos de Dolly Parton. Sí, de hecho, ella tiene su último disco, se llama Rockstar, precisamente tiene versiones de músicos y en formato dueto de versiones de otros músicos. De hecho, tiene una versión de Breaking Ball con Miley Cyrus y de hecho muchas reacciones vinieron de participantes de ese disco. Por ejemplo, también Paul McCartney describió a Parton como una mujer maravillosa, acompañado con un sentido mensaje y una fotografía de él con la cantante y su difunta esposa, con Linda McCartney. También, tal como tú mencionabas, Sabrina Carpenter, quien trabajó con ella haciendo un dueto en su tema Please, 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 la versión deluxe del álbum Short and Sweet, también recordó a Parton en un mensaje con Instagram donde dijo que nunca va a haber otra como ella y que fueron afortunados de haber experimentado la magia de su voz. También Elton John publicó en sus historias de Instagram que estaba conmocionado y devastado al enterarse del fallecimiento de Dolly, quien, como estaba mencionando, también participó de este disco. Y también, por ejemplo, Mick Jagger también la describió como una maravillosa compositora y cantante que reunió a muchísima gente. Así que, bueno, una de las reacciones que tuvieron en redes sociales, también Taylor Swift también, ¿no? Taylor Swift, Beyoncé en su último disco, el Cowboy Carter, dijo, o sea, hizo un cover de Jolene, pero también tiene una canción con Dolly Parton. Con Dolly, sí. Así que hay harta colaboración, fue una mujer que siempre estuvo dispuesta y hoy día comentábamos dentro de las anécdotas. Tuvo hasta un rol importante en la vacuna del COVID, Dolly Parton. Sí. Donó $1 millón para la investigación de la vacuna Moderna. Que sabemos salvó muchas vidas, así que tenía de todo un poco. Ella permeó a distintos aspectos de la vida de muchos y por eso sí, lo triste. Probablemente lo más importante es su relación con las generaciones más nuevas, que ella no dejó de colaborar, de aconsejar, de incluso... Volviendo a Miley Cyrus, la defendió en muchas ocasiones cuando criticaban a Miley Cyrus. Ella era una de las primeras que salía a defender y a decir que Miley Cyrus era una gran artista. Entonces, claro, ella además de que tiene su música, ya tiene un legado musical, también siguió cultivándolo con sus relaciones, con generaciones más actuales. Entonces siempre estuvo presente realmente Dolly Parton. Bueno, y una mujer que cuidó también a su marido en su enfermedad. Su marido murió a los 82 años, hace no mucho, y cuando se deterioró su salud el año pasado, tuvo que suspender unas presentaciones. Dijo que era por eso, porque se había dedicado a cuidar a su marido, el amor de su vida. Y entonces, bueno, a veces pasa, ¿no? Personas que comparten la vida, matrimonios muy, muy largos, historias de amor muy bonitas, y se acompañan incluso también en la partida. Así que ha sido bonito ver también esos homenajes. Siempre es bueno valorar a los artistas. Yo creo que en el caso de Dolly Parton, ella también sintió el cariño de la gente en vida, no solo ahora. Algo que es muy valioso y que se repite mucho hoy en día, que valorar a esos artistas hoy en día, actualmente, y creo que se puede seguir haciendo con los artistas tanto latinos como internacionales que todavía están con nosotros, valorarlos con estos homenajes que yo sé que Dolly Parton también tuvo bastantes, así que esas fueron las reacciones del mundo de la música en cuanto a su fallecimiento. Un abrazo entonces a la gran Dolly. Gracias, Fernando, por Gracias este bloque. A ti, Costa. Un gusto estar acá como siempre. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Y nosotros continuamos, son las 11:53 y nuevamente cambiamos el tono, ¿no? de este programa con esta noticia bien impactante que viene desde Nepal.
Lamentablemente el balance de fallecidos aumentó, son 55 las personas que dicen las autoridades murieron por este sorprendente aluvión. Hay más de 400 personas desaparecidas, es devastador, y las imágenes que llegan también desde Nepal son muy impactantes, son bien elocuentes de cómo esto azota el norte de Nepal. Y lo que han dicho desde las autoridades de la India, esto es la frontera con el Tíbet, arrasó esta enorme cantidad de barro, arrasa con casas, vehículos y puentes. Desplegaron helicópteros para poder ir en ayuda de las personas que puedan estar aún con vida, y por eso se habla de un gran número de personas desaparecidas. Los servicios de emergencia ya están en labores de rescate en las aldeas, en los asentamientos que quedaron bajo el barro, básicamente. Esa es la realidad. La masa de agua, dicen, y de lodo llegó a eso de las 9:15, hora local, o sea, por la mañana del miércoles. Para nosotros era la noche de acá en Chile, o sea, a eso de las 23 de anoche. Van adelantados en zona horaria, y golpeó entonces con fuerza. Se había perdido también el contacto con varios peregrinos, o sea, cientos de peregrinos, en realidad casi 400 peregrinos que estaban rumbo al Tíbet desde Nepal, y eso preocupaba también. Llevaban una peregrinación espiritual que iba a ser de entre 2 semanas, así que también se ha reportado sobre eso. Hay identidades que no han sido verificadas, así que hay mucha preocupación por este hecho devastador. Y sabemos, ¿no?, la fuerza de la naturaleza, y es algo que hemos visto harto durante los últimos días, entre terremotos, aluviones, lluvias intensas. Bueno, también han afectado acá en nuestro país el tema de las lluvias y aluviones, así que seguimos con preocupación, pero lamentablemente el balance hasta ahora es que son 55 las personas fallecidas, y es probable que ese número siga creciendo. 11:56, vamos a ir a la pausa, pero antes de eso vamos a saludar a nuestros auspiciadores. En el mundo inmobiliario, elegir bien hace la diferencia. Por eso en IRC innovamos para crear mejores espacios. Respaldamos cada proyecto con experiencia y construimos relaciones basadas en la confianza. IRC, innovación, respaldo y confianza. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Seguimos, 12:01, Mesa Central Digital, y vamos a hablar de este revés que sufrió el gobierno en el Tribunal Constitucional, porque no puede pasar desapercibido, ¿no? Un requerimiento que desde un inicio generó división. El ministro Claudio Alvarado dijo que no se había enterado, que no sabía de este requerimiento. Generó esa discusión que terminó diciendo a través de la prensa que había que mandarle de nuevo su número telefónico al resto de los ministros del gabinete. En particular parece que la crítica iba a Hacienda, ¿no? Al ministro Jorge Quirós. Este era un requerimiento que firmaba Jorge Quirós, que firmaba también la ministra Jimena Rincón, porque es parte de la mega reforma. Hay una indicación en la mega reforma, en el proyecto de reconstrucción, que fue... que es un artículo, pero que inicia como una indicación que proponen desde el Partido Comunista, que era básicamente entregar en un plazo de 24 a 48 horas, exigir la reposición del servicio en las zonas afectadas por los incendios. Hablamos del Ñuble, el Biobío y Valparaíso. Y pone ese plazo. Y el plazo parece que era lo que más ponía tensión para el gobierno. Se dejó una reserva de constitucionalidad durante el trámite, pero había esa discusión, al parecer, al interior del gobierno, si se debía o no recurrir al Tribunal Constitucional. Al parecer había ministros que estaban por hacerlo y fueron los que ganaron. Y el ministro Alvarado, hoy día lo decía Iván Valenzuela en la mañana, al parecer incluso el ministro del Interior adelantó el fallo, porque esto fue un 9-1. Fue casi un zapatero. Se reían de mí en redes porque había dicho zapatero en la mañana. Me dijeron que se me había caído el carnet. Pero básicamente pudo ser 10-0. Y el ministro había dicho que esto podía ser así de implacable. 9-1. Entonces, ¿qué pasa con este resultado? Es un golpe, es un revés para el gobierno ante el Tribunal Constitucional. Otro más. Ahora, en el contexto de la mega reforma, habían requerimientos que había puesto la oposición, en donde fueron acogidos parcialmente, pero se mantenía también el fondo, el corazón de cada una de esas indicaciones y puntos. Entonces, no habían tenido un revés tan elocuente como el de ahora. Y deja además el argumento listo para la oposición, de decir, acá apostaron en contra de la ciudadanía, eso es lo que se ha dicho, porque dicen, ¿por qué van a estar en contra de que se reponga rápidamente servicios básicos como la electricidad, el gas y el agua? Y además ya habló el Tribunal Constitucional, que se respetuosos de los fallos, dijeron desde el gobierno, pero al parecer lo que viene ahora es esperar a que se promulgue la ley del proyecto de reconstrucción o mega reforma, y luego de que esté promulgado, legislar, proponer una corrección a través de otro proyecto de ley, pero para eso van a necesitar la colaboración de la oposición. Vamos a revisar la reacción que había ayer desde el Palacio a través del ministro secretario general de la Presidencia y también del subsecretario del Interior. Norma de servicios básicos. ¿Hay algo que se haya determinado que va a pasar con el fallo del TC? Ministro, ¿cuál es la decisión del gobierno? Va por otro lado, por otra vía, quizás avanzar en la propuesta, era lo que se estaba planteando también quizás. Tenemos que resolverlo, sí, los de servicios básicos tenemos que resolverlo. Por supuesto. ¿Cómo viven este revés en el Tribunal Constitucional? Este requerimiento presentado al Tribunal Constitucional. O sea, el presidente de la República, respecto de que la norma impugnada está fuera de las matrices, el Tribunal Constitucional realizó su fallo, y como procede en una democracia con separación de poderes, los fallos no se comentan, los fallos se acatan. Y por lo tanto, lo relevante acá es que hay un Tribunal de la República que desestimó la presentación del presidente, y por lo tanto la norma, de acuerdo al TC, es constitucional. Es todo lo que le corresponde comentar al gobierno respecto del fallo. Y otras vías para avanzar. Claro, era un requerimiento además firmado por el presidente de la República, les decía, el ministro García Ruminot, si no me equivoco, también lo firma la ministra Jimena Rincón, lo firma el ministro de Hacienda. No lo firmó el ministro del Interior, porque les advirtió que este iba a ser el resultado. Hablábamos también en la mañana de las dos almas del gobierno, si esto también había dejado claro ese punto.
entiendo que desde el mismo gobierno decían que no hay dos almas, que no hay tal cosa. Pero no es lo que queda demostrado en las distintas discusiones importantes que han habido en materia de mega reforma o, por ejemplo, también lo que ha ocurrido con la reforma constitucional en materia de seguridad. Ya. El presidente José Antonio Kast ayer presentó también esta nueva comisión. Lo dijo cuando asumió el cargo, que él apostaba por una nueva arquitectura en el aparato del Estado. Algo que fuese más eficiente y que pudiese responder a la ciudadanía. De inmediato, algunos decían que quieren achicar el Estado. Lo descartaron las autoridades, pero presentó esta comisión bien variada. Está la exministra del Piano, por ejemplo, y también el exministro Gonzalo Blumel. Hay hartas autoridades de distintos colores políticos. Y vamos a revisar lo que decían ayer en esa presentación el presidente, lo que decía también la presidenta de esta comisión. 1 de junio, en la cuenta pública, asumí un compromiso ante el Congreso Nacional, ante el país, para avanzar hacia esta nueva arquitectura del Estado y convocar esta comisión de expertos con un mandato preciso. Proponer esta nueva estructura ministerial, revisar el número de carteras, eliminar superposiciones de funciones, reasignar recursos para luego enviar al Congreso Nacional las iniciativas legales que correspondan. Hoy ese compromiso tiene nombres, tiene integrantes y también tiene un plazo. Los números son conocidos. En los últimos años, Chile, en las últimas décadas, Chile pasó de 18 ministerios a 25 ministerios. Nos sitúa en un promedio superior a lo que es hoy día la OCDE, de la cual participamos. Y la pregunta que corresponde hacerse es si ese crecimiento se tradujo en el tiempo en mejores servicios, en una mejor gestión, en un Estado más eficiente. Un ordenamiento de fondo no se hace de a uno, ni se hace por decreto. Estas reformas son de larga discusión y también de más larga aún implementación. La idea es entregar un documento que sin duda no es vinculante para la decisión presidencial. Obviamente uno quisiera que acogieran la mayor cantidad de propuestas posibles, pero entendemos que esta es una propuesta que se hace desde un mundo técnico, desde distintas miradas. Acá hay exparlamentarios, exministros y personas que han trabajado en distintos ámbitos, así que sin duda que va a ser una muy interesante conversación. Y también entender que acá el foco está puesto en la ciudadanía, está en cómo el Estado puede entregar un mejor servicio a las personas. Esto no tiene que ver con cuál es el número mágico de número de ministerios, cuál es el número mágico de funcionarios. Eso son conversaciones que van mucho más allá de esta comisión. Acá el llamado, la convocatoria es a revisar y ver la arquitectura del Estado, de cómo podemos desde el Estado entregar un mejor servicio a la ciudadanía en el nivel del gobierno central y también el gobierno central en las regiones a través de la seremía, de los servicios públicos y todas las reparticiones. Así que ese es el llamado. Muchas gracias, Presidenta, por la confianza y muchas gracias también por quienes han asumido este desafío y se han comprometido con tiempo, porque tiempo nos va a tomar. Ahí estaba entonces, nos vamos, se nos acaba el programa. Oye, lamentablemente, ya que hablábamos del fallecimiento de Dolly Parton, hay otro reporte desde Estados Unidos. Murió también el actor legendario del cine y la televisión Tim Curry, a los 80 años, igual que Dolly Parton. Fue parte de clásicos, ¿no? Como It, fue parte también de Mi Pobre Angelito. Es un gran actor del cine y la televisión, así que reportan también su sensible fallecimiento. Tim Curry, a los 80 años. Nos vamos con la imagen del ministro de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque el ministro de Seguridad Pública podría llevar su oficina al Palacio de la Moneda. Pues dicen, tiene que ver con algo práctico, también con algo de seguridad, entendiendo las modificaciones que se van a hacer y que además el ministro de Seguridad Pública, entre que esté moviéndose por la Plaza de la Constitución a que esté su oficina en el Palacio de la Moneda, tiene esos beneficios, pero también es una señal política importante. Sería una forma del gobierno de José Antonio Kast de decir:
nos tomamos en serio la preocupación de la ciudadanía sobre la seguridad pública, así que traemos este ministerio al centro, al Palacio de Gobierno, al Palacio de la Moneda. No es primera vez que se hace, lo hizo el expresidente Piñera con Desarrollo Social, cuando también era un momento importante para esa cartera, y lo hizo el expresidente Boric, cuando anunció también que iba a ser parte del comité político, cuando decía que iba a ser parte de un gobierno feminista. Cuando anuncia que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género era parte del comité político, mueve también las oficinas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género hasta el Palacio. Así que son señales que han dado los mandatarios y que podría también darse ahora. El ministro lo admite ayer. Está esto en evaluación. Salió un trascendido, pero no estaba confirmado, pero el ministro lo dice que efectivamente está en evaluación. Así que vamos a ver si ocurre o no. 12:11. Nos despedimos. Tenemos imágenes de Pablo Drón, .777. Eso me dicen. Ahí está en Instagram. Oye, y aprovecho también de hacer el plug del mío. Cota Ortiz, FM. Ahí me escriben a veces. Y de hecho me escriben mientras estamos al aire. Seguían burlándose de mí por el dicho de el zapatero. Y comentaban también algo que les compartí, que es esta VIP de la Michi VIP de Metro. La anunciaron esta mañana, pero ya se agotó. Era a propósito de este gatito que utilizaron en los videos ahí desde Metro de Santiago para hablar de la construcción, ¿no?, de las nuevas líneas. Y utilizaron un gatito, y ese gatito se hizo tan popular que la gente pidió una tarjeta VIP. La dieron, pero el problema es que se agotaron rápidamente. Así que vamos a ver. Sí, Metro, impriman más michis. Era la expresión que se leía en redes sociales. Bueno, ahí están nuestras redes también, las de Tele 13 Radio, ahí nos pueden encontrar, podemos conversar también por esa línea. Y estamos siempre en el 103.3 nuestro FM, por supuesto, con noticias, con buena música, y también nuestro sitio web tele13radio.cl. Hay más programación, por supuesto, para el resto de la jornada, pero nosotros nos encontramos mañana desde las 11 acá en el streaming de Tele 13 Radio. Que tengan una buena jornada.